Hola a todos. En este video aprenderán varios métodos populares para construir niveles de soporte y resistencia utilizando gráficos de clústeres. Si comparamos la efectividad del footprint con las velas japonesas, sin duda querrán añadir estos métodos a su arsenal. Si les interesa buscar niveles mediante price action, revisen la descripción del video. Ya hablamos de esto en la primera parte. Entonces, el método más básico es el uso del VPOC, Volume Point of Control, es decir, el punto de mayor volumen. Este es el nivel en el que se negociaron la mayor cantidad de contratos y se determina sumando los valores del lado izquierdo y derecho, velas footprint. Para quienes ya descargaron la plataforma desde el enlace en la descripción, vamos a revisar brevemente la configuración del gráfico. Aumentamos el zoom del gráfico del S&P 500 para ver los volúmenes. Hacemos clic derecho con el ratón en el gráfico, abrimos la configuración y en la pestaña Cluster Settings desactivamos la visualización del perfil de volumen. Color Scheme, ninguno. Luego, en la sección Border Type, seleccionamos Candle. Marcamos la opción Border Color by Direction. Ahora los footprints se mostrarán como velas. En la sección Maximum Value Level, elegimos un color para mostrar el POC. Entonces, ¿cómo funciona el trading basado en los niveles POC? Vamos a observar el mercado. Aquí el precio subió, luego retrocedió un poco, formó un VPOC en esta vela y cerró por encima de él. La siguiente vela regresó a este POC y rebotó para continuar el movimiento alcista. Otra buena reacción es este POC. El precio formó una pin bar y cerró significativamente por encima del VPOC. Sin embargo, la siguiente vela regresó inmediatamente al nivel. Aquí se podría haber entrado en largo y continuar el movimiento alcista. La siguiente operación es un flip. Este VPOC quedó sin ser testeado, pero un poco más adelante se puede ver que una vela verde cruzó el nivel. Y esto es una señal de que se puede intentar operar el retorno al nivel, pero desde el otro lado. La siguiente vela regresó a ese nivel. Y aquí realmente pudo haber habido una operación breve en el movimiento alcista. Esta vela formó un swing low con un VPOC sin testear. Si se extiende el nivel, se puede ver que el precio reaccionó y volvió en la dirección original. Siempre es importante que el nivel VPOC permanezca sin ser testeado. Es decir, la vela forma el POC y el mercado se aleja de él. Entonces se puede trazar un nivel de soporte o resistencia según el VPOC de esa vela. Presta atención a esta vela verde, que formó un VPOC en una tendencia bajista y cerró significativamente por encima de él. Si se extiende este POC, se puede ver que el precio reaccionó perfectamente. Si hubiéramos entrado en la operación con un stop por debajo del mínimo de la vela, habríamos obtenido una relación de riesgo, a la ganancia de aproximadamente 4-1 o incluso 5-1. Ahora vamos a marcar en el gráfico el siguiente POC no testeado. Aquí están estos dos niveles. El tercer nivel ya fue testeado. Aquí vemos una reacción inmediata al POC dentro de la tendencia bajista. La vela cerró por debajo de su POC, luego regresó perfectamente a ese nivel y continuó cayendo. Este es un ejemplo clásico de operar desde el POC siguiendo la tendencia. Pero volvamos a los dos niveles POC no testeados. Aquí no hubo reacción, el precio simplemente atravesó el nivel. Pero más arriba, la reacción fue absolutamente precisa, literalmente en un solo tick. Otra forma de mostrar el POC es usando el indicador Cluster Search. Lo agregaré al gráfico y lo configuraremos rápidamente. No queremos mostrar el volumen, solo necesitamos la visualización del nivel POC. Desactivamos Minimum Value y Maximum Value. Y simplificamos la visualización eligiendo la opción Only Price y estableciendo el color blanco. A primera vista puede parecer que este método no tiene ventajas especiales. Pero si reducimos la escala y volvemos al modo de velas, seguimos viendo los niveles POC. Aquí el precio alcanzó estos niveles. La vela formó el POC en la mecha superior y cerró significativamente más abajo. Al hacer zoom, se puede ver que el precio regresó a ese nivel. Pudimos haber entrado en la operación con un stop por encima del máximo de la vela que formó el swing high, y luego siguió un movimiento muy fuerte hacia abajo. Si apuntamos al Fair Value Gap más cercano, es decir, a este nivel, la operación habría tenido una relación riesgo-beneficio enorme. De la misma manera, se pueden utilizar los niveles basados en los High Volume Nodes
de los que ya hablamos en el video, sobre las estrategias de trading con Volume Profile. Estas son áreas donde hubo volúmenes máximos y a menudo se forman cerca del POC, pero puede haber varias de estas zonas. Primero veamos cómo configurar correctamente la visualización de los HBEN. Volvemos a cambiar al gráfico de clústeres. Y en Cluster Settings seleccionamos Volume Profile en la sección Modo y en Color Scheme Volume Proportion. Ahora las zonas de alto volumen están resaltadas en azul. Por defecto, el cálculo se realiza en base a la Visible Region, es decir, ATAS determina los volúmenes máximos, entre aquellas velas que se ven en la pantalla y, en consecuencia, ajusta la intensidad del color en todos los perfiles de volumen de cada vela. Pero este método no siempre es adecuado. Se puede elegir Wall Chart para que el volumen máximo se calcule en toda la historia del gráfico. O seleccionar Custom Proportion para establecer un valor propio. Ahora tenemos el gráfico del S&P 500 con un marco temporal de 30 minutos. Es necesario elegir un valor adecuado para tus instrumentos. Marco temporal. Por ejemplo, si introduces 2.500 contratos, las zonas más destacadas serán aquellas donde el volumen fue de 2.500 contratos o más. En mi opinión, eso no es suficiente. Probemos con 4X500. Esto ya se ve mejor. Aquí todos los VPOs ya no son relevantes ya que fueron testeados. Sin embargo, se puede notar una zona con alto volumen. Dibujaremos esta zona y analizaremos no un nivel concreto, sino toda esta área. Aquí se puede ver una reacción muy bonita. El precio entró en la zona y se movió en un rango. Esto es bastante típico para un HBEN. Rara vez hay giros bruscos en forma de V aquí. El precio se detiene y oscila. En estos casos esperamos una vela negativa, es decir, la primera vela que cierra en dirección al giro, alejándose de la zona, y en este caso por debajo del 50% de su cuerpo. Aquí habríamos entrado en corto con un stop loss por encima de esta zona. Aquí hay otra zona muy interesante con alto volumen. Prestemos atención a estos nodos HBEN. Dibujamos la zona. Aquí hay una reacción interesante. El precio atravesó y rompió el nivel de soporte previsto. Una vela completa quedó por debajo de la zona, insinuando un flip y la continuación de la tendencia bajista. Luego el precio regresó a la zona, ya como resistencia, y tras rebotar continuó con un fuerte movimiento hacia abajo. Esto significa que el HBEN puede usarse como un punto de giro. El nivel de ruptura o como nivel flip cuando el precio regresa a la zona desde el otro lado y continúa el movimiento en la dirección de la ruptura. Ahora veamos cómo se puede utilizar el indicador Cluster Search de la manera más cómoda. Vamos a monitorear el volumen. No vamos a limitar el valor máximo del volumen. Ahora puedes especificar qué es lo que te interesa. Price Range en 3 niveles, es decir, 3 niveles de precio consecutivos en los que el volumen total será, digamos, de 10 o 12.000 contratos. De esta manera, resaltaremos inmediatamente las zonas necesarias. Seleccionamos mostrar una figura geométrica, por ejemplo, una elipse de color amarillo. Aumentamos el valor de la transparencia hasta 90. Establecemos el tamaño mínimo del círculo en 10 puntos y el máximo en 30. Y ahora, en el gráfico no solo se ven las zonas con alto volumen, sino que el tamaño del círculo también refleja su importancia. El tercer método para construir niveles de soporte y resistencia en el gráfico de Footprint es Stacked Imbalances. Estas son áreas donde el precio, en el lado Bid o Ask, ha formado un grupo de varios desequilibrios consecutivos. Aquí pueden ver 2 desequilibrios en el lado Ask. Y aquí 3 desequilibrios en el lado Bid. Es importante entender que estas zonas funcionan solo si no han sido testeadas previamente. Por ejemplo, esta zona ya fue tocada por el precio, así que ya no la consideramos. Stacked Imbalances aquí queda anulado. Y aquí hay 3 desequilibrios consecutivos en el lado Bid, y este nivel aún no ha sido testeado. Esperaríamos una reacción cuando el precio regrese al nivel desde abajo, es decir, al acercarse a la resistencia. Aquí hay otro ejemplo de una zona interesante con reacción a los desequilibrios. Siempre marco los clústeres donde hay al menos 3 desequilibrios consecutivos. Aquí incluso hay 4. Veamos si hubo reacción aquí. El precio entró al nivel desde arriba. Aquí ya se puede ver una reacción al nivel, pero aún es pronto para entrar en la operación. ¿Esperaríamos la primera vela en la dirección deseada? Como alternativa, se puede utilizar uno de los patrones Rhine, de los que hablamos en videos anteriores, como disparador para la entrada. Por ejemplo, esta vela cierra claramente por encima del 50% de su altura. Aquí se podría haber entrado en long colocando el stop loss por debajo del mínimo de la vela. La idea está clara, así que vamos a configurar el indicador homónimo para buscar Stacked Imbalances.
Al trabajar con desequilibrios, siempre es necesario experimentar un poco con el parámetro Stacked Imbalances Ratio, porque cuanto mayor sea el valor, menos desequilibrios aparecerán en el gráfico, pero serán más significativos. Si establezco el valor en 200%, esto significará que un lado debe ser al menos el doble, más grande que el otro. Al mismo tiempo, la comparación se realizará en diagonal. Es importante probar qué valor se adapta a tu instrumento y marco temporal. Recomendamos comenzar con el parámetro 200 para el backtest. Luego se elige cuántos niveles como mínimo debe contener este desequilibrio, y el volumen mínimo en cada uno de ellos. Aquí es donde resulta útil la opción Line Tilt Touch. Podemos activarla para que los desequilibrios se muestren hasta que el precio regrese a ellos. Volvamos al gráfico. Aquí está la vela donde en el lado de la compra hubo inmediatamente 6 desequilibrios. Esto significa que el lado izquierdo siempre fue al menos el doble de grande que el derecho en diagonal. Si avanzamos un poco hacia la derecha en el gráfico, se puede ver que el precio volvió al nivel de desequilibrio, y desde allí siguió un fuerte movimiento hacia abajo, una reacción perfecta a los Stacked Imbalances. Ahora pasemos al último caso, un caso especial de operar desde niveles de soporte y resistencia en el footprint. Si ves un 0 en el medio de la vela, en el lado Bid o Ask, esto indica un movimiento extremadamente agresivo. En este lugar, con alta probabilidad, el precio volverá a este nivel. Por eso tiene sentido marcarlo en el gráfico y observar la reacción. Y como se puede ver aquí, ocurrió un retesteo de este nivel. Hubo una reacción y luego un movimiento hacia abajo. Por cierto, estos niveles pueden usarse no solo como soporte o resistencia, sino también como objetivo. Atraen el precio como imanes. Es evidente que buscar manualmente en el gráfico los lugares donde en el lado Bid o Ask aparece un 0 simplemente no es conveniente. Por eso vamos a utilizar el indicador Cluster Search en una configuración un poco diferente. Esta vez lo aplicaremos 2 veces en el gráfico. Una vez buscaremos ceros en el lado Bid y la otra en el lado Ask. Configuramos el primer indicador. Nos interesan los ceros a la derecha, es decir, en el lado Ask. Buscar un 0 significa que estamos buscando niveles con un valor máximo igual a 0. Quiero ver los niveles Ask donde hubo 0 contratos. Para que sea más fácil distinguir estos puntos, voy a activar la visualización de figuras geométricas. Nuevamente, de color amarillo. También estableceremos un tamaño fijo. El tamaño mínimo y máximo será 7. Repetimos la misma configuración para el lado Bid. Por supuesto, en estos casos también pueden mostrarse subastas finalizadas en las colas de las velas, pero necesitamos buscar niveles en el medio. Aquí está el 0 que necesitamos. Vamos a trazar una línea horizontal y aquí hubo una reacción perfecta. El precio se acercó agresivamente al punto con 0, se dio la vuelta y subió bruscamente. Aquí hay otro ejemplo. En esta vela verde. La vela cerró por encima, pero el precio volvió a bajar. Probó este nivel tique a tique y continuó subiendo. Y al final les hablaremos de una pequeña anomalía que tal vez les sea útil. A veces, en la parte superior o inferior de la vela se puede ver un valor sorprendentemente alto, como por ejemplo en este gráfico, 0 en 275. Normalmente, en los extremos se encuentra un valor de un solo dígito o como máximo hasta 100, pero 275 es inusual. Al mercado no le gusta dejar volúmenes tan altos en la parte superior del footprint. Esto puede ser una señal de una orden iceberg oculta, y es muy probable que el precio vuelva a ese nivel. No recomendamos usar estos niveles como soporte o resistencia, sino más bien como objetivo. Presta atención a si el precio ha dejado en algún lugar del gráfico valores extremos similares. Si la vela es de un marco temporal mayor, por ejemplo, de 1 hora o de 4 horas, entonces la probabilidad de que el precio regrese allí es superior a la media. Si no es el mismo día, será en los siguientes días. También, en este caso, buscar manualmente valores grandes en la parte superior o inferior de las velas footprint sería algo tedioso. Por eso volvemos a utilizar el indicador Cluster Search. Nuevamente lo aplicaremos 2 veces, una vez para el lado de las compras, Bid, y otra para el de Ask. Primero configuramos el indicador para el lado derecho, es decir, para Ask. Nos interesarán los valores no inferiores a 200 contratos. Este valor lo seleccioné para el índice S&P 500 en el gráfico de 30 minutos. Por supuesto, para otros instrumentos, índices, materias primas, pares de divisas, criptomonedas, etc., los valores deben seleccionarse de forma individual. Pero para el S&P 500 comenzaremos con el valor de 200. Aquí es muy importante especificar exactamente dónde queremos ver este valor.
En el caso del lado ask, será en la parte superior de la vela footprint. Por lo tanto, en el parámetro Price Location, elijo Add High. En la visualización, destacaremos estas zonas con un rectángulo blanco. Ahora configuramos el lado Bid. Nos interesan los valores no menores a 200 contratos, ubicados en la parte más baja de la vela. Y ahora ATAS ya ha encontrado automáticamente todos los lugares donde hubo valores excepcionalmente altos. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí la vela señalada cerró, luego el precio bajó, pero finalmente regresó y superó ese high. Aquí hay otro ejemplo en el gráfico. El precio formó un valor inusualmente alto en el footprint y desde ahí cayó bruscamente hacia abajo. Vamos a trazar una línea horizontal y ver si el precio volvió a ese nivel. Sí, el precio volvió y podríamos haber tomado ese nivel como objetivo. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la plataforma ATAS.